Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión. Hoy vamos a hablar del único componente de la ecuación compensadora que no hemos estudiado a profundidad, que es la migración. Bien, aunque pues Victoria les comentó un poquito de algunas fuentes novedosas de la migración, porque por ahí nos dirán que la migración es la cenicienta de la demografía, porque pues tenemos que usar muchos métodos indirectos, va a ser la más difícil de estudiar. Bien, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Voy a hacer esta sesión bastante teórica para que la otra semana, tanto en la sesión presencial como en la sesión virtual, podamos revisar un poco la fuente de información, la ENADIT, para que ustedes cierren esta parte de sus estados, ¿no? Bien, ¿y qué más vamos a ver ya en esa última semana del 31? Y le voy a robar el viernes, le voy a robar un pedacito. Pues es probable que la otra semana les deje una pequeña cápsula y lecturas sobre temas diversos, sobre políticas y que discutamos un poquito además sobre algunos aspectos del futuro de la población y con eso cerraríamos el curso y pues tristemente, ¿no? Y entonces ya solo quedaría que ustedes junten sus trabajos finales y ya, no dolió. Si fueron haciendo las tareas a lo largo del curso, pues ahorita van a hacer la de migración y después vamos a tener una tarea que junte todas las tareas. La verdad es que quería que hiciéramos un pequeño concurso de carteles, pero bueno, con todo esto de que cerraron la fac y todo esto, como que me dio un poquito de miedo a hacerlo y que un día lo hagamos y que después ya, porque me ha pasado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué solución le damos de aquí a la otra semana y ya con eso lo que voy a hacer también es que yo tengo, ¿hasta cuándo tengo para subir las calificaciones? Me parece que eh, ¿No? Como hasta julio. hasta julio, ¿no? Entonces, miren, yo lo que menos quiero es que en este semestre tan extraño que hemos tenido todos, eh, prefiero que me hagan algo muy bueno, aunque se tarden, y si ahorita están urgentes de todos sus otros trabajos, yo puedo registrar calificaciones, quiero ver hasta el entrega de calificación electrónica hasta el 1 de julio, ¿no? Entonces, por ahí probablemente, entonces eh, la última semana de junio me van a poder entregar estos trabajos para si ustedes necesitan sacar todas sus otras cosas, no me importa, yo lo que quiero es que hagan este trabajo final muy bien, sobre todo para los que no han ido haciendo las tareas, ya no pueden ya no pueden hacer las tareas anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es que para los que han ido trabajando a tiempo, solo va a ser de hacer las conclusiones, pero para los que no han ido a tiempo, vamos a agregar 2 incisos en ese trabajo para poder sacar un poquito el tiempo. La otra semana les voy a dar bien cómo van a estar los promedios, porque tenemos que ver con Iván cómo está la situación. Entonces ya la otra semana le voy a mostrar como la nueva rúbrica y toda la cosa para que ustedes ya se vayan programando, hagan sus exámenes finales esta semana que tienen que hacer, y si pues tienen que hacer esto rápido, pues lo hacen rápido, se ponen de acuerdo con sus grupos y si no, pues lo vamos haciendo. Sitian. Perdone, profesora, es que estamos en la facultad y se cortó un poco y ya no terminamos de comprender lo de literal los últimos 7 minutos, perdón. Ok, lo que decía yo es que ahorita vamos a ver migración. Van a tener una tarea de migración sobre su estado, que no va a ser tanto de cálculo, sino más bien de consulta de la información. Y eso lo pueden ir haciendo en la siguiente semana. La última semana vamos a ver temas de proyecciones y políticas de población para el cierre de curso, y si nos alcanza el tiempo o si no, se los pongo en una cápsula sobre las proyecciones y futuro de la población. Y entonces ya la siguiente semana, además de dejarles lo de migración, les vamos a dejar el trabajo final.
Ese trabajo final va a incluir unas preguntas extras para los que quieran ganar puntos, ¿no? De la nota final. Ya no pueden entregar las tareas viejas, ya no las vamos a calificar, ¿sí? Ahorita, o sea, las de mayo se las podemos calificar, las de a partir del 10 de mayo se las podemos calificar, pero de ahí para atrás ya no vamos a calificar, ¿sí? Y preferimos que nos hagan este trabajo final con esos puntitos extra para los que quieran pues solucionar un poco su situación, ¿no? Y que ese trabajo me lo van a entregar la última semana de junio para que yo pueda, o sea, no puedo aceptar trabajos después del, pongámosle, 27 de junio, ¿no? Y yo califico rápido y el 1 de julio van a tener sus calificaciones subidas, ¿no? Esa semana. No, se lo puede pedir el 24 para poder calificar el fin de semana, ¿sí? Entonces van a tener básicamente un mes para hacer el trabajo, ¿no? Eso si ustedes no hacen, si ustedes van a hacer intersemestral, para que ustedes se organicen en su vida, ¿no? Ya ahí ustedes hacen con ese tiempo lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Sé que este semestre ha sido extraño, por decirlo menos, ¿no? Entonces, bueno, ya el próximo semestre que volvamos a presencial, quizás algún día voy a dejar de subir las calificaciones el último día que se puede. Pero bueno, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la parte de migración. Voy a intentar hablar un poco más lento por esto que me dicen que en la facultad me oigo cortada. Bien, entonces vamos a hablar de migración, ¿no? Migración es un fenómeno migratorio que es un poco más raro, ¿no? Si alguien nace, pues no tenemos duda de que nació, la persona nació, ¿no? Si alguien muere, pues no hay duda que la persona se murió, ¿no? No hay ahí medios muertos, no hay zombies, entonces no hay términos medios. Pero ser migrante es un poco diferente, ¿no? Porque vamos a tener diferentes criterios para ser migrante, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestro marco temporal, de nuestro marco espacial, vamos a poder definirnos como migrantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un criterio que se puede utilizar es que hayamos nacido, que vivamos y residamos en un lugar distinto al que hemos nacido. A ver, levanten la mano. Supongamos, pero además vean que aquí yo tengo que hacer una cosa espacial. Entonces vamos a hacerlo por estados, ¿no? ¿Quién reside en el estado en que nació? Voy a lanzar, si residen en el estado en que nació y me dicen si sí o si no. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué entendemos por residencia? Esa Porque, es otra gran pregunta, ¿no? Exactamente, ¿no? La residencia, en muchas ocasiones, se ve como que si la persona o lleva 6 meses viviendo en ese lugar o si tiene intención de quedarse más de 6 meses, eso es uno de los tantos criterios. Y dice Daniel, no soy no de sé si aquí ni los soy de allá. foráneos, sí, los foráneos no sé si son migrantes o no, con esos criterios. Donde si pasas más de 6 meses en tu casa o acá. O sea, por lo general acá paso el semestre, que son 4 meses, 5 y regreso un mes allá y así. Pero Entonces, pasa, o sea, pero en un año pasarías más tiempo acá, ¿no? sí, Ajá. sí, yo creo que de 12 meses, quizás unos 8 meses en la Ciudad de México. Entonces, vean, dice que aquí hay 11 personas que viven en un lugar diferente al que nacieron, ¿no? Yo no puedo votar, pero yo también. Sí, ahorita ya la acepté a Carla. Entonces, vean que entonces es difícil, ¿no? Ya Daniel está comentando una de las cosas que tengo más adelante en la presentación, justamente la definición de residencia, ¿no? Entonces, de entrada es un fenómeno diferente a los otros, ¿no? Porque tiene estas cosas, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, ¿no? Alguien
nace, vive 15 años en su ciudad, está en la Ciudad de México 20 años y se regresa a su ciudad. Si yo lo estoy viendo por un criterio ahorita de nacimiento, esta persona no es migrante, aunque haya estado buena parte de su tiempo en otra ciudad, ¿no? Entonces hay también fenómenos múltiples, o sea, no es además como el caso de la muerte, que solo pasa una vez, o el nacimiento, que pues también solo nos pasa una vez. En el caso de la fecundidad, sí, las mujeres podían tener más hijos, pero pues todo se va volviendo bastante diferente, ¿no? Entonces, hay otro criterio, ¿no? Que este es el de la residencia anterior. Además de los nacimientos, hay un criterio para definir los migrantes, ¿no? Entonces, hoy les voy a... miren, en la anterior me contestaron 16 y 11 decían que vivían en una residencia diferente a la anterior, o ese era el no, al nacimiento, ¿no? Y si yo les pregunto, como se pregunta en los censos normalmente, hace 5 años, si hace 5 años vivían en el mismo estado donde viven ahorita. A ver, hace 5 años vivían en el mismo estado en que viven ahorita. Maestra, ¿puede volver a repetir la pregunta? Es que no la escuché. Todos los demás sí me escuchan bien. ¿Tú también estás en la facultad, Carla? Si hace 5 años vivían en el mismo estado en el que hoy residen. ¿Sí, Iván? ¿Sí me escuchas? Sí, ¿tú me escuchas? Sí, se corta un poquito, pero no tanto. Yo tengo una duda sobre esa pregunta del censo, Sí. porque justo como, por ejemplo, o sea, con la pregunta anterior, pues obviamente yo no resido donde nací, pero probablemente, o sea, como que se quiere observar si ha tenido como, si ha tenido algún evento de migración en su vida, ¿no? Pero realmente, o sea, hay muy pocos cambios como de la residencia en los últimos, digamos, como 5 años, o sea, es como que se ve muy poco. Y más o menos, ¿a qué fenómeno de No, migración? ¿Cómo? que no hay pocos cambios. Sí se mueve la gente. Y yo sí. Es que sí, sí se mueve, pero es es más frecuente encontrar personas que han migrado, que no viven donde nacieron, a que se han movido en los últimos 5 años. Y justo eso te iba a preguntar, ¿a qué responde más esa pregunta del censo como de los últimos 5 años? Porque queremos medir las dos cosas. Una, el criterio de nacimiento lo que nos habla es de una migración que se llama cambios absolutos, ¿sí? Migración absoluta, ¿no? Normalmente. Y la residencia anterior, que ve por un periodo, normalmente se le llama migración reciente, ¿sí? Hassan nos dice, ahora en la pandemia hubo mucho movimiento, así es, ¿no? Además también vino gente, tuvimos inmigración de otros países, los nómadas digitales cada vez son más. El Airbnb está que explota, pero bueno, entonces, pero si ustedes ven, es diferente. Entonces estoy midiendo dos tipos de migración. Una que está referida al nacimiento. Si yo vivo en una residencia diferente, si resido en una entidad diferente a donde nací, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy migrante absoluta, ¿no? Porque yo nací en El Salvador, pero vivo en México, ¿no? Entonces, además soy migrante internacional, que esa es otra cosa, ¿no? Entonces, vean, soy migrante internacional, migrante absoluta, pero llevo literalmente viviendo 12 años en la misma casa. Entonces, y no soy migrante temporal, ¿no? Entonces vean cómo
soy diferentes tipos de migrantes y entonces hay diferentes tipos de migración, ¿no? Y tiene que ver con que definamos un tiempo, con que definamos contra qué estamos comparando, si contra el nacimiento, contra una residencia anterior, y también tiene que ver entre qué espacios estoy migrando, ¿no? Porque si ustedes se mueven dentro de un mismo país, normalmente esa migración se llama interna, ¿no? Y durante mucho tiempo se estudió la migración rural-urbana, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que hay diferentes cáliz en los estudios de la migración, ¿no? Entonces, de entrada ya tenemos que es un fenómeno completamente diferente al que habíamos estado estudiando. Lo otro, pues las mujeres tienen un hijo y no hay duda de eso, ¿no? Ahí está, ahí está, la mujer dio a luz a un bebé, una bebé, entonces ahí está, ¿no? O la persona se murió, ahí está su certificado de defunción, su acta de nacimiento, que nos está dando cuenta de ese hecho sin duda. Pero la migración tenemos que tener criterios, tenemos que tener definiciones de qué tipo de migración estamos estudiando, ¿no? Entonces, ¿no? Básicamente, un migrante es alguien que migra, ¿no? Así como, bueno, entonces, y lo importante es que migración, nosotros vamos a verlo como un proceso doble, ¿no? Toda persona que migra, todo migrante es un emigrante y un inmigrante, ¿no? ¿Sí? Va a ser emigrante en su lugar de origen y va a ser inmigrante en su lugar de destino, ¿no? Es así, ¿no? Entonces es un movimiento que además afecta a dos poblaciones, ¿no? Y entonces, por un lado, puede implicar la salida del lugar de origen y la llegada del lugar de destino, ¿no? Y, como bien decían, ¿no? También vamos a hacer diferencias si se migra dentro de un país, dentro de una región, dentro de un circuito migratorio. Vamos a hablar de circuitos migratorios, que son procesos entre países, ¿no? Y vamos a tener también que la migración se puede dar muchas veces, ¿no? Si se migra una sola vez, tenemos lo que se llaman migrantes primarios, ¿no? Que es si solo una sola vez, ¿no? Y más veces serían migrantes secundarios, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, historias de migración. Por ejemplo, en la encuesta demográfica retrospectiva, ustedes van a encontrar encuestas de migración. Vean lo que ustedes me contestaron, ¿no? Me contestaron 17 y, como bien decía Iván, hay más cambios según nacimiento que según residencia anterior, ¿no? Bien. También, entonces, vamos a definir la migración de acuerdo a la temporalidad, ¿sí? Vamos a tener migración reciente o no reciente, ¿no? Normalmente la reciente es hace 5 años, ¿no? En algunas ocasiones se puede ir trabajando con este periodo, sobre todo si se están viendo políticas de inclusión de los migrantes en el lugar de origen, ¿no? También vamos a tener migración que se llama de cadena o gradual, que tienen un carácter reiterado, ¿no? Ustedes me imagino que conocen esta canción de los Tigres del Norte que se llama Tres veces mojado. ¿Ustedes saben a qué país se refiere la canción de Tres veces mojado? ¿No? Sí la conocen. Dice Carla que a los países de Sudamérica. En realidad es una canción para mi país, ¿no? Porque los salvadoreños son mojados en Guatemala, mojados en México y mojados en Estados Unidos, ¿no? Entonces es una migración que a veces se da de manera gradual, ¿no? Cuando es, como decíamos, según la relación del destino con el lugar de nacimiento, ¿no? También, como ya lo habíamos visto, y también vamos a ver que la migración se está estudiando desde diferentes individuos, ¿no?
Durante mucho tiempo, por ejemplo, la migración internacional tenía un carácter mucho más masculinizado, ¿no? Mientras que la migración interna, mucho más feminizado, ¿no? Piensen en esos momentos del proceso de industrialización y la creación de las urbes en México, que entonces estaba demandando servicios, ¿no? Y entonces fue que muchas mujeres vinieron a hacer el trabajo doméstico y otros trabajos de servicios a los espacios urbanos. Y los hombres, como tienen este rol de proveedor, ¿no? Empezaron a migrar también a Estados Unidos, ¿no? Posteriormente empezaron a migrar parejas y también familias, y últimamente también lo que estamos viendo de manera terrible es migración de niños solos, ¿no? Entonces también se puede estudiar la migración de acuerdo a la unidad de análisis que está migrando, si es una persona, si son familias, sus relaciones con las comunidades. Entonces, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Que la migración es un proceso, ¿no? Que difiere de la fecundidad y la mortalidad, no solo en su magnitud, sino también en su naturaleza, ¿no? Entonces, la migración va a implicar moverse a través de algún límite definido geográficamente con la intención o el resultado de cambiar el lugar de residencia normal. Entonces, puede ser que sea por tiempo que definamos la residencia habitual, o sea que necesitamos definir cuál es esa residencia normal o habitual, y entonces necesitamos hacer eso. Si ustedes llevan viviendo 2 días en un lugar, pero tienen pensado quedarse ahí más de 6 meses, seguramente, pues esa sí ya es una migración, ¿no? Porque ustedes tienen la intención de cambiar de su residencia habitual, ¿no? Como ya les había dicho, un nacimiento y una muerte son inequívocos, ¿no? La migración va a depender de cómo definimos las unidades espaciales, ¿no? Que son divisiones políticas, civiles, y la intención o comportamiento que de ese movimiento viene, ¿no? Si yo voy y me muevo del país y me voy 2 semanas, pero estoy ahí por turismo, eso no es migración, ¿no? Porque yo no tenía la intención de quedarme ahí nunca, ¿no? Entonces, dependiendo de si nosotros estamos viendo qué unidad de análisis estamos viendo, vamos a tener que una persona puede ser migrante o no. Por ejemplo, a veces se puede estudiar la migración a nivel estatal, pero a veces también se estudia la migración a nivel municipal, ¿no? Entonces eso puede hacer de que si ustedes se mudaron de Coyoacán a Tlalpan, eso ya los hace migrantes, ¿no? Entonces depende mucho también de cómo nosotros estemos estableciendo la unidad espacial geográfica, ¿no? Y además de todo esto, que de entrada es complejo y que hay que definir muy claramente, tenemos la captura de la información sobre la migración, pues ya no tenemos registros administrativos que nos digan que la gente, y ya no tenemos como el acta de nacimiento, como el acta de defunción, que teníamos ahí un dato inequívoco. La migración es más difícil de capturar, sobre todo cuando se trata de migraciones que no se hacen a través de fronteras, por ejemplo. Si uno pasa una frontera, digamos, si la cruza además legalmente, pues hay un dato ahí. Pero bueno, se mezcla con el turismo. Entonces, es muy, muy problemática la recolección de los datos de migración. Por eso es que Victoria les contaba todo lo que tiene que hacer con un montón de otras fuentes para poder estudiar la migración, ¿no? Vamos a ver que sobre todo los países, la IUSP le puso países en desarrollo, esto es una cita textual, pero digamos los países europeos sobre todo tienen un registro bastante bueno en algunos casos de la migración, pero en general, pues de entrada, si ya tenemos registros de nacimientos y de funciones más o menos que tienen sus fallas, imagínense con la migración, ¿no? Además, se va a incorporar elementos que van a estar también interviniendo en cómo se está recogiendo el dato de la información. Piensen ustedes, por ejemplo,
No sé si se acuerdan que cuando se venía el censo de Estados Unidos en el 2020, había toda una cosa porque estaba Trump y se iba a preguntar el estatus legal y entonces, claro, las personas, o sea, hay miedo, ¿no? De que te cuenten cuando no estás de manera legal en un país, ¿no? Las personas no son ilegales, ¿no? Nunca, no digan los ilegales, eso era un grupo de los 90 nada más. Este, y además, también a veces la residencia es muy reciente, hay temor a a la xenofobia, ¿no? Entonces muchas veces alguna migración, sobre todo internacional, cuesta medirla, ¿no? Y además, muchas veces los migrantes están subrepresentados en los censos y encuestas, ¿no? ¿Se acuerdan que el censo, yo les comentaba que el censo, pues se hace un barrido en los albergues y ahí podemos tener cierta información de ciertos grupos, pero que en general las encuestas de hogares en muchas ocasiones solo van a los hogares y entonces las viviendas colectivas como los albergues y demás no aparecen donde están los migrantes en peores condiciones. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando estudiamos también la migración a partir de las encuestas. Entonces, ¿no? De acuerdo a Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomienda Naciones Unidas para determinar esta residencia habitual, ¿no? Naciones Unidas nos dice el lugar en la que la persona ha vivido continuamente durante la mayor parte de los 12 meses, es decir, durante al menos 6 meses y un día. ¿Se acuerdan que cuando Daniel me hizo la pregunta le dije, en un año, ¿dónde vives más? Entonces yo le dije, pues tu ciudad de residencia sería acá, ¿no? Y sin incluir las ausencias temporales por vacaciones o asignaciones de trabajo, o si tiene la intención de vivir ahí por lo menos 6 meses, ¿no? El otro criterio es que el lugar en que la persona ha vivido continuamente durante al menos los últimos 12 meses, sin incluir las ausencias temporales por vacaciones o asignaciones de trabajo, o tiene la intención de vivir ahí durante 12 meses, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, ¿sí, Daniel? Bueno, es que no es una pregunta, sí es una pregunta sobre esto, pero de la migración como tema dentro de la disciplina de demografía, porque me estaba preguntando como en qué momento como tema de investigación o como factor demográfico fue que tuvo más peso la migración. O sea, si va a la par de las grandes diásporas del siglo XX, por ejemplo, o si en el inicio de la demografía no era también era un factor decisivo, muy importante. Mira, siempre ha tenido sus procesos importantes, ¿no? Recuerden que han habido oleadas y bueno, la misma colonización, ¿no? Implicó migraciones, ¿no? Entonces siempre ha sido parte de la ecuación compensadora. En muchos cálculos, quizás matemáticos, se asumen ciudades cerradas, espacios cerrados, poblaciones cerradas, pero bueno, hoy en día, sobre todo, o sea, si ustedes abren... abren cualquier programa del Congreso Mundial de Demografía, de cualquier otro programa de demografía, creo yo que siempre la migración es un tema que siempre está ahí, ¿no? Y es muchísimo más amplio, ¿no? Porque ahorita la migración, o sea, además es que la migración, si no es porque se estudian los que se van, es porque se estudian los que regresan. Entonces, por ejemplo, acá se estuvo estudiando la migración de los que se iban, pero a partir como del año 2008 se empezó a estudiar los que regresan, ¿no? Y así se va moviendo, ¿no? Digamos, el tipo de migración que se está estudiando, pero se sigue estudiando, ¿no? O sea, la migración y además creo yo que cada vez más las personas se están moviendo más y por múltiples razones que ya vamos a discutir ahorita de las razones para migración. Entonces siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que sí es que cuesta más medirlo, ¿no? Muchas veces se hace por métodos indirectos y hoy ya tenemos un poco más de información. La próxima semana les voy a enseñar
el sitio de Naciones Unidas donde agarra todos los censos y ustedes pueden buscar la nacionalidad y decir, ah, bueno, miren, mexicanos hay en el mundo tantos, ¿no? Afuera de México, ¿no? Entonces, hoy tenemos más herramientas, pero sí es difícil estudiar la migración, sobre todo porque incluye, si digamos los países colaboraran, todos tuvieran estadísticas homologadas, todos harían las estadísticas al mismo tiempo, pues sería genial, ¿no? Pero eso no pasa, ¿no? Entonces, siempre se ha estudiado la migración, no más que hoy cuesta más, ¿no? No más que cuesta más, ¿sí? De ahí, ¿cuál es el problema de esta residencia habitual que nos dice Naciones Unidas? Bueno, miren, ¿qué tal que una persona tiene 2 hogares, ¿no? Ahí, y entonces pasa 6 meses en uno y 6 meses en otro, ¿no? ¿Qué hacemos, no? O sea que se oía como muy importante este criterio, ¿no? De decir, bueno, usted en los últimos 12 meses, ¿dónde más vivió? Y ahí le pongo, ¿no? La residencia habitual. Entonces, pero en general lo que tenemos que hacer es confiar en que las personas se autodefinan como residentes, ¿no? En ocasiones, digamos, se podrían implementar algunas pruebas, pero que no sabemos tampoco qué tan bueno sea para la recolección de la información y que además también qué tanto nos podrá decir, ¿no? La IUSP, en este texto que saqué de la IUSP, nos dicen, bueno, a lo mejor podríamos preguntarle a la persona dónde está registrado su automóvil, y yo así como de, viera que en México eso no es, no es signo de nada, sino de dónde quiere evadir los impuestos. Luego, dónde se pagan los impuestos, dónde votaron, la gente no, hay toda una gama que se llama de demografía electoral, que es un rollo, ¿no? Porque, claro, o sea, tenemos este registro donde está la gente registrada para votar, pero bueno, ustedes sabrán de gente que no, que nunca actualiza su INE y entonces le toca viajar el día de la votación, ¿no? Dónde duerme la persona durante una noche, y etcétera, ¿no? Para la mayoría de propósitos, ¿no? Una persona a sí misma se puede distinguir si es un residente o visitante habitual a donde vive, ¿no? A donde lo encontramos. Y a veces con esto nos vamos a dar por bien servidos, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, ¿no? Las fuentes de datos van a ser complejos, ¿no? Y por eso, en algún momento, no es que no fuera importante o que no se estableciera en la ecuación compensadora, sino que se sabía, bueno, existe la demografía, pero pues, hay ahí algún par de encuestas especializadas y es como de, no es que no la queramos estudiar, sino que se puede, es difícil de estudiar, ¿no? Las encuestas de migración, ¿no? En muchas ocasiones nos van a permitir estudiar como todas las historias de migración, ¿no? ¿Dónde fue el primer lugar donde usted se cambió? Y así. Incluso la EDER tiene hasta un cambio por localidad. Está a nivel de localidad, casi que por colonia, ¿no? Y estas encuestas son buenísimas porque nos permiten estudiar al individuo, cuántos cambios tuvo, conectarlo con otros procesos de vida, pero estas encuestas, quizás en términos demográficos, nos van a explicar muchas cosas del fenómeno, pero no nos van a dar una estimación muy clara de cuántos migrantes hay, ¿no? Porque lo estamos haciendo completamente retrospectivo, ¿no? Entonces es como de, qué bueno que esta persona se haya mudado 15 veces y yo la estoy entrevistando 20 años después que hizo todos estos movimientos, ¿no? Entonces, muy interesante, pero en términos de que nosotros podamos dimensionar el volumen de la migración va a ser complicado, ¿no? Una de las encuestas muy importantes es el Mexican Migration Project de Princeton. Es una encuesta que es muy interesante, ¿no? El sitio está viejito, ¿no? Pero es una encuesta, también hoy ya tienen sus versiones, se está haciendo el LAMP, que es para América Latina, de acá,
ahorita les pego acá el Mexican Migration Project y ya vamos a entrar a la página del LAMP. Estas encuestas son muy interesantes porque tenemos información tanto del destino como del origen. Entonces, esta no es una encuesta tan fácil de realizar. Esta es del LAMP y vean los países que se estudian. Y entonces también se hace una etnoencuesta. Son encuestas bastante interesantes, ¿no? Justamente Victoria ha estado en la coordinación de la parte de Uruguay, de esta encuesta, de que se realice en Uruguay. Entonces, si ustedes ven, se puede, o sea, van a las comunidades en El Salvador de origen, y si hay un salvadoreño en Estados Unidos, pues le hacen la entrevista ahí, ¿no? Entonces es muy interesante, es una encuesta bien completa, pero como les decía, no nos va a permitir, pues, para estimar el volumen, para estimar una tasa de migración, pues no nos va a servir tantísimo, ¿no? Bien, veamos entonces algunos conceptos básicos, ¿no? Lo que vamos a tener es que a veces lo que se va a preguntar es la residencia en algún momento específico en el pasado, ¿no? A veces se pregunta, ¿no? En tal fecha, ¿no? Y normalmente es hace 5 años, hace 1 año, hace 3 años, ¿usted dónde residía? ¿No? Así, ¿no? Y además se recopila el lugar de nacimiento, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos distinguir migrantes absolutos y migrantes recientes, ¿no? Como les decía, normalmente se dice, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntaría, hoy es 20 de mayo del 2020, yo les puedo preguntar, ¿ustedes dónde residían hace 5 años? Es decir, el 20 de mayo del 2018, ¿dónde estaban residiendo? Entonces ustedes me dicen, aquí mismo, ¿no? Ah, no, en otro lado, entonces lo anoto, ¿no? A veces se hace 5 años, a veces se hace en 1 año, a veces se puede hacer en las 2, como pasa en la ENADID, y a veces para que la gente, ¿no? Pueda como reconocer esta fecha, se puede hacer con algún evento memorable. Entonces yo les digo, hace 5 años, cuando cuando todavía no habían empezado los paros de la facultad, de que empezaron por el CSH, ¿dónde vivían ustedes, no? También, en muchas ocasiones, también se puede preguntar, ¿no? Por su residencia anterior, ¿no? Entonces ustedes me van a decir, ¿hace cuánto se cambiaron y dónde era su residencia anterior, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, aquí si nosotros hacemos de 5 años y 1 año, vamos a tener diferentes temporalidades. Como bien decía Iván, ¿no? Entre nosotros vayamos acortando ese periodo, vamos a encontrar menos movimientos, ¿no? Porque ha pasado menos tiempo, ¿no? En cambio, con respecto al nacimiento, lo que vamos a tener es que tenemos personas que tienen 5 años, personas que tienen 40 años, que pueden haber tenido muchísimos movimientos, ¿no? Entonces, como les decía, el lugar de residencia anterior, ¿no? Se puede registrar como usted dónde vivía, ¿no? Y cuánto lleva viviendo en su residencia actual, ¿no? Entonces, ahí, alguien que me pueda decir dónde residía antes, o sea, su residencia anterior a la que tienen ahorita. ¿Nadie? Guadalajara. Guadalajara, ¿no? Y Yo es... vivía ¿Ah? ¿Qué? Yo vivía en Puebla. Puebla, dice Lilian, ¿no? ¿Y cuánto llevan viviendo en su residencia actual? Ah, Como 10 años. Ven, entonces Lilian, o sea, entonces tengo, ¿hace cuánto hizo su último movimiento? Que es 10 años. A ver, Daniel, ¿hace cuánto hiciste tu último movimiento? 5 años. 5 años, ¿no? Entonces, vean, tengo, esta versión es un poco más flexible porque me permite a mí tener el último movimiento independientemente del periodo. ¿Sí, Van?
No se te oye. Casi no se escucha. Ah, sí. ¿Ya? Ujú. Yo, por ejemplo, yo que mi último movimiento fue hace un año, eh, pero fue, o sea, cambio de residencia, pero hace un año vivía en otro lugar. O sea, como sucede más el movimiento, pero fue como de un Sa- lugar permanente a otro no permanente. O ¿Pero sea, yo, tenías la intención de vivir ahí? sí, Entonces sí es un cambio de residencia. Aunque ahorita tú lo veas temporal, pero si tenías intención de residir ahí, sí fue un cambio de residencia. Entonces vean, aquí tenemos 3 periodos diferentes, 10, 5 y un año. Entonces eso nos puede dar la libertad a nosotros cuando se recoge así la información de definir un periodo y diferentes periodos y establecer las diferencias que pueden haber en los migrantes de acuerdo a cuánto llevan en el lugar, ¿no? Esto se hace mucho, ¿no? La duración en la residencia actual de los migrantes es sobre todo cuando se esté estudiando procesos de integración como la educación, como el trabajo, es algo muy importante, ¿no? Entre más tiempo llevemos en el lugar de residencia, ¿no? Pues ya vamos a estar pues más acomodados a esa población y vamos a tener, en teoría, o deberíamos de tener menos diferencias contra la población nativa, ¿no? Entonces, eso puede ser muy importante, ¿no? También se puede hacer cambios en la población intercensal, se pueden hacer estas tasas y esto se puede trabajar así, si usted le dice, durante el censo pasado, ¿dónde estaba? ¿No? Y ahí ya podemos tener la información. Bien, mi amigo Belti, bueno, no es mi amigo, pero aquí ustedes ven, siempre que les pongo así como el screenshot de Belti, ¿no? Nos va a decir también que vamos a poder tener, y durante muchos años fue muy importante estudiar estos 4 tipos de migración, ¿no? Según la unidad administrativa, ¿no? La migración rural-rural, la migración rural-urbana, la urbana-urbana y la urbana-rural, ¿no? Esto sobre todo si ustedes quieren estudiar como los procesos de las ciudades, a veces se vuelve muy importante la migración interurbana, ¿no? También la población rural urbana se estudió durante mucho tiempo, ¿no? Como este proceso y que viene junto con pegado con lo que hablábamos de los procesos de modernización, ¿no? Y la migración rural sobre todo cuando se da por motivos de trabajo, ¿no? Cómo van cambiando los cultivos y estos elementos de las poblaciones agrícolas, ¿no? Entonces vamos a tener este tipo de migración, ¿no? También nos dice que podemos tener la migración de cadena, ¿no? La migración según la relación del destino, ¿no? Por ejemplo, la migración de retorno, si yo estoy migrando, entonces yo tengo una relación con el destino en el que estoy llegando, ¿no? Es mi lugar de nacimiento, entonces por ejemplo, eso puede ser una migración de retorno, ¿no? Si yo tengo el nacimiento y el destino. Entonces, imagínense, por ejemplo, ahorita nosotros, si vemos en el censo, podemos encontrar personas que se declaran mexicanas, pero que hace 5 años no estaban viviendo acá, ¿no? Entonces, esos son migrantes de retorno, ¿no? Y luego tenemos, según la relación del lugar del destino con el migrante, ¿no? Esta es migración de retorno, ¿no? Y la unidad que migra. Esto ya se los había dicho. Ahí está. Bien, ¿cómo se pregunta? Si ustedes ven en la NADID de México del 2018, ya solo se los pegué aquí, ustedes pueden ver que por eso siempre va a haber lugar de nacimiento, ¿no? Entonces, en el caso de la NADID, lo que vamos a tener es en qué estado de la República Mexicana o país nació. En el caso de la migración interna, esta pregunta nos va a proveer tanto para estudiar como la emigración como la inmigración. Pero en el caso de la migración internacional, de las personas que vivían en otros países, solo estamos cachando a los inmigrantes, ¿no? Porque los emigrantes ya se fueron, ¿no? Entonces, esos no los caché. Entonces, eso es un gran problema
cuando nosotros estamos haciendo estas encuestas, porque estamos entrevistando al que está aquí, ¿no? Claro, si nosotros asumimos que México es un circuito cerrado en la migración interna, pues yo voy a poder, mire, aquí en este estado y aquí en otro estado, este muchacho que lo estoy entrevistando en la Ciudad de México, ¿no? Me dijo que nació en Guadalajara. Entonces yo digo, bueno, entonces puedo ir haciendo estos circuitos. Pero ya cuando incluimos la migración internacional es más complejo porque solo estoy realmente midiendo a los inmigrantes, ¿sí? En este tipo de pregunta. Lo mismo pasa con la entidad, ¿cuál es? Déjenme ver. Este es el censo. Aquí en qué estado de la República o país nació, y aquí está, aquí en este estado u otro estado. En los Estados Unidos de América, en otro país, ¿sí? En el caso de la ENADID, básicamente los otros países casi no se pueden estudiar. Realmente la mayor parte de inmigrantes en México provienen de Estados Unidos, no son los centroamericanos que vienen a robarles sus trabajos. Además somos 5 los centroamericanos, tranquilos. Entonces el mayor porcentaje de inmigrantes son de Estados Unidos, y bueno, ahí se pueden estudiar cosas muy bonitas, porque muchas veces estos, por ejemplo, ahorita que se está estudiando el retorno, hay familias que retornan, que piensen, ¿no? Mexicanos que hicieron su vida allá, tuvieron a sus hijos allá, pero se regresaron. Entonces este niño es hijo de podría ser hijo de padres mexicanos, pero realmente nació en Estados Unidos, ¿no? Es una dinámica que se estudia muchísimo, ¿no? En el caso de la ENADID, se hace también estas preguntas de acuerdo al lugar de residencia, ¿no? Si ustedes ven, se le da en este caso, se pregunta para la residencia hace un año. Obviamente hace un año, si el bebé tiene menos de un año, no había nacido, así que no se le puede hacer la pregunta. Entonces, como hace un año no existía, ¿no? Entonces, para personas de un año cumplido más, se les pregunta, hace un año, en agosto del 2017, en qué estado vivía o país, y aquí está, ¿no? Y se les pregunta la causa de la migración, ¿no? Buscar trabajo, reunirse con la familia, cambio de trabajo, estudiar, lo deportaron por desastres naturales, se casó o se unió por inseguridad pública o violencia y otra causa, ¿no? Ahí están, ¿no? Estas dos siguen siendo súper importantes en la migración. La misma pregunta se hace 5 años, ¿no? Entonces, de nuevo, solo le puedo preguntar eso a las personas que ya habían nacido, ¿no? Entonces, esta pregunta solo se le puede hacer a las personas de 5 años o más. De nuevo se le pregunta, hace 5 años, en agosto del 2013, ¿en qué estado de la República Mexicana o país vivía? Y ahí está. Y la causa de la migración son las mismas. ¿Sí, Iván? Oye, Ana, pero ¿sí le preguntan a los niños o le preguntan a la mamá? No, digamos, o sea, esto se registra, hay un informante. No es que niño, ¿dónde vivías? Y me va a decir, no, sino que hay un informante. Si hay un informante. Normalmente hay un informante por hogar, y en la ENADID solo se le hace las preguntas, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva directamente a las mujeres. Pero normalmente hay un informante calificado, tiene que tener ciertas características para cuando llenan las encuestas. En el caso del censo, ¿no? Se le pregunta también hace 5 años, en marzo del 2015, en qué estado de la República o país vivía, ¿no? Y muy interesante, la pregunta de la migración reciente también se hace a nivel municipal. Con el censo, con el cuestionario ampliado del censo, no con el censo grande, con el cuestionario ampliado, podemos tener esta información acerca de en qué municipio o alcaldía vivía y poder estudiar los patrones de residencia intermunicipales, ¿no? Y también se le pregunta la causa de la migración, ¿no? Ahí está. Entonces, si la residencia es en este país, ¿no? Entonces se le pregunta por el municipio, ¿no? Y se pueden hacer pues toda esta información, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Y
en el caso de la ENADID, y también la tiene, quiero ver si la pegué. Sí, pues sí. La ENADID del 2018 tiene un pequeño módulo que nos permite estudiar un poquito la emigración, ¿sí? Porque nos permite saber si en un hogar hay gente que ha emigrado, ¿no? Pero si emigró todo el hogar no lo tenemos, ¿no? Porque pues sí, se puede haber ido todo, ¿no? Pero nos pregunta si durante los últimos 5 años, ¿no? Se fueron a vivir o a trabajar a otro país, ¿no? Entonces ya uno puede listar si alguien no está viviendo en el hogar y no está dentro del hogar, pues se listan ahí los migrantes y se pueden hacer preguntas, ¿no? El número de personas de este hogar que se fueron a vivir o a trabajar en otro país, y ahí ya tenemos esa información. Y luego por cada migrante se va haciendo como un estudio, ¿no? De cuando fulanito se fue la última vez, ¿vivía con ustedes? Sí, ¿no? ¿En qué estado de la república? Sexo, parentesco, la edad a migrar, el lugar de origen, la fecha de migración, el país de destino. En el caso de que sea Estados Unidos, se pregunta hasta el estado, si la documentación, la causa, la residencia actual, en qué estado de Estados Unidos, y así, en qué estado de Estados Unidos, si no ha regresado, se le pregunta todo esto. Y entonces ahí nosotros podemos tener un poquito de esto, ¿no? Pero igual es un poco complejo porque no podemos, si en el caso de que se haya ido toda la familia, pues no tenemos información. Si migró el hogar completo, no lo tenemos, ¿no? Y también en el censo se hace algo parecido, ¿no? Solo que se preguntan muchísimas menos cosas. Esto en el cuestionario ampliado, que es la encuesta, ¿no? Se pregunta si durante los últimos 5 años alguna persona que vive o vivía con ustedes se fue a vivir a otro país. Y ahí está cuántas personas se fueron. Y también se le pregunta por el motivo, el lugar de origen, el país de destino y la fecha de retorno, si es que acaso ya regresó a vivir allí, ¿no? Entonces, eso es un poquito cómo se puede estudiar, ¿no? Pero aún sin embargo, como les digo, esto nos puede dar cierto estudio de una población bastante selecta, que es la población que tiene un hogar, ¿no? Acá. Bien. Vamos a hablar un poquito entonces de las causas de la migración. No me va a quedar... Ustedes tienen una materia que se llama Sociología de la Migración, si mal no me equivoco. Entonces, ¿cómo no? Que la da Adhani Tobar. Pero es optativa, creo. Ajá, tienen un optativo, ¿no? Entonces, bueno, para los que quieran estudiar migración, ahí van a ver muchísimo más esto. Espérense que esto se puso muy chiquito. Ah, pero en la siguiente la tenía ya grande. Espérenme. Ahí está. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho este cosito acá y esta liga. Ya se la voy a pegar. Es un resumen de muchas de las teorías de la migración, ¿no? No las vamos a ver todas, pero por si algún día ustedes quieren estudiar, recuerden, la profesora Ano un día me dio algo. Y entonces ustedes van a ir a esta página como de GeoCities. Douglas Massey es pues, un gran estudioso de la migración. Entonces, bueno, acá hay también Adela Peregrino, bueno, todos ellos, y esta es una traducción. Y básicamente tenemos estas teorías, ¿no? Tenemos, primero tenemos las tesis neoclásicas, ¿no? Que tienen un fundamento mucho más económico, y hay algunas de modelos macroeconómicos y también modelos microeconómicos. Creo que aquí se equivocó y tendría que decir microeconómico. Micro, sí. Micro. Entonces, luego está la nueva teoría de la migración, las teorías de los mercados duales, que sobre todo explican, digamos, estas relaciones de dependencia, sobre todo en el cambio rural-urbano, donde van atrayendo la teoría de los sistemas mundiales, la perpetuación de los flujos internacionales. Vamos a tener teorías de red, teorías institucionales, de la acumulación causal
y las teorías de los sistemas de migración. Y bueno, es como un gran resumen. Hoy cada vez existen más teorías, pero digamos que esto es como el gran marco, ¿no? No las vamos a ver todas, voy a hablar un poquito de algunas, no de todas porque, o sea, en serio, podrían llevar sociología de la migración y van a ir estudiando una de estas poco a poco. Y definitivamente la migración es un tema súper amplio y pues nomás solo quiero dejarles así como unos punteos, ¿no? Además que nunca me alcanzó el tiempo, ¿no? Aquí estoy. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña infografía que encontré por ahí en internet, donde se ve un poquito cómo funciona, ¿no? La teoría neoclásica lo que va a asumir es que pues las personas somos seres racionales, ¿no? Que tomamos decisiones basadas en nuestra condición y maximizamos nuestra utilidad, ¿no? Entonces, esa es una, entonces, sobre todo esto muchas veces se estudia en términos también de los mercados de trabajo, porque la idea es que, digamos, en términos económicos, una sociedad donde escasean los trabajos, ¿no? Lo que va a hacer es que los salarios sean más altos, ¿no? Entonces, las personas van a decir, me voy a ir a trabajar a ese país porque están pagando mejor, entonces me voy, ¿no? Entonces, ahí es, básicamente, esta es como la teoría racional. Nos vamos a mudar de una sociedad donde digamos, es abundante en mano de obra, ¿no? Su factor abundante de mano de obra por su dotación de recursos, y se puede mudar hacia el otro, ¿no? Esta teoría está bastante discutida, ¿no? Se puede estudiar a nivel individual, se puede estudiar, supone un equilibrio que no se da, ¿no? Entre los países, supone que, o sea, si yo veo un salario más alto me puedo ir, así como así, ¿no? Lo cual no es tan certero, ¿no? Y que además, en teoría, si esto funcionara así como lo plantea el modelo neoclásico, los salarios tenderían a equipararse, ¿no? Lo cual no siempre sucede, ¿no? Y se puede estudiar también a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces, la nueva economía tiene un nivel más meso, ¿no? Donde las decisiones de los migrantes no son necesariamente individuales, sino que recae más en las familias. Y acá, por ejemplo, se estudian mucho las estrategias familiares, ¿no? Durante mucho tiempo, sí era una estrategia familiar, por ejemplo, irse a un país, ¿no? Entonces, a veces la familia está decidida, ¿no? ¿Qué miembro se va, qué miembro se queda, ¿no? Y digamos que esto sobre todo cuando la migración tenía un carácter más masculinizado, tenía que ver con eso, ¿no? Entonces, no era una decisión individual, sino una decisión en una familia o en una comunidad, ¿no? Luego está la teoría de las redes, ¿no? Que esto lo que genera y se basa en el capital social, Granovetter, lo van a leer mucho en este tipo de teorías. Sí conocen a Granovetter, ¿verdad? Sí, a Daniel me dice que sí. La fortaleza de los lazos débiles, ¿no? Entonces la idea es que, o sea, por ejemplo, cuando ustedes estudian migración, ¿por qué se celebra el 5 de mayo en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, una comunidad de poblanos llegó, se asentó en cierto lugar de Estados Unidos y ellos celebraban el 5 de mayo y ahí vamos a encontrar a mucha gente de pueblo. O sea, lo que vamos a ir encontrando son clústeres de espacios donde los migrantes van haciendo sus redes y estas redes ayudan a migrar, ¿no? Entonces, las redes nos van ayudando a ir migrando, ¿no? Y entonces esas redes van permitiendo la migración y van a trabajar ahí. Digamos que esta no asume tanto elemento acerca del equilibrio, ni tampoco la nueva economía, ¿no? Y la institucional, pues se basa un poco más en que se basa como en toda la dinámica de los países, sus relaciones, la organización a nivel institucional, los programas que pueden haber entre países, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan
como en los años 90 en mi país, en posguerra, todo el mundo se quería ir a Australia, porque había como un programa muy fuerte de australianos, ¿no? Y era esa época donde todo el mundo decía que en Australia estaba la capa de ozono. Entonces, bueno, entonces había un programa muy grande, ¿no? Luego están los mercados duales, ¿no? Donde tenemos, ¿no? Demandas del trabajo y, digamos, acá no hay un equilibrio, sino que es una demanda estructural de los lugares, digamos, en mejores condiciones que están demandando mano de obra menos calificada y entonces no es una situación de equilibrio, sino es una situación estructural que los otros países, los lugares de destino necesitan esta mano de obra de baja calificación para incrementar el ejército industrial de reserva y mantener los salarios bajos, ¿no? Entonces, vean que hay muchas cosas que están explicando la migración. La teoría de los sistemas mundos, digamos que se parece un poco a la del sistema dual, pero tiene que ver más con las relaciones digamos, mucho más amplias, ¿no? Muchas veces la de los mercados duales se enmarca más en la migración urbana-rural y la del sistema mundo más en sociedades, ¿no? Se parece un poquito. Y la otra, bueno, estas no son como, sino que son teorías acerca de la transición de movilidad y de las políticas, ¿no? Por ahí ya les voy a mandar esta imagen en mejor calidad. Ay, espérenme. Ahí está. Bien. Antes de seguir hablando de algunas cosas, ya saben que necesitamos siempre reconocer, en muchos de estos estudios de la migración durante mucho tiempo se dejó afuera a las mujeres de la Escuela de Chicago, que quizás son unas de las pioneras en las que estudiaban las migraciones internacionales, entre ellas Annick McLean y Grace Abbott, ¿no? Digamos que ellas empezaron con esto, o sea, recuerden que ellas eran de la costa este, ¿no? Y como bien decía Daniel, ¿no? La gran diáspora, todo lo que pasó antes de que Nueva York, Chicago, todo esto pasara la era dorada y todo eso, siempre hubo mucha migración, ¿no? Entonces, si ustedes estudian a Annie McLean y a Grace Abbott, van a encontrar algunos artículos muy pioneros sobre inmigración, sobre todo en términos de cómo se estaba haciendo la inserción de los trabajadores y cuáles eran como sus mecanismos para trabajar, ¿no? Y se concentraron también muchísimo en la inmigración griega. Así que probablemente no encontremos a tantas mujeres en estas otras teorías que les he mencionado, pero sin duda hay un gran trabajo de las mujeres de la Escuela de Chicago para trabajar la inmigración y con temas que quizás tenían que ver mucho más con la integración de la población inmigrante y la salud de la población inmigrante en estas regiones, ¿no? Entonces, por ahí un poquito para que vean y siempre recordemos que hay personas que hay que recordarlas un poquito más porque si no, no las mencionamos, ¿no? Bien, me voy a saltar esto, me voy a saltar este. Voy a tomarme un recesito de 10 minutos porque necesito un dulcito. No sabría qué contestar. Entonces, y vamos ya a concentrarnos de aquí en adelante ya en el circuito México-Estados Unidos, ¿no? Que es histórico, que hay muchas cosas y es una lectura obligatoria de este tema, ¿no? Este paper de Douglas Massey, de Karen Pren y Jorge Durán, sobre los nuevos escenarios de la migración México-Estados Unidos, ¿no? Este nuevo escenario lo tienen que leer en el contexto de cuando fue publicado hace más de 12 años, que fue en el 2009, ¿no? Pero es un muy buen texto porque hace un recorrido histórico muy importante. De ese recorrido histórico vamos a hablar al ratito, ¿sí?
Entonces voy a... nos vemos a las 6:30 y vuelvo para hablarles un poquito lo que alcance de este tema, porque creo que no me va a alcanzar. Pero bueno, entonces voy a parar aquí la grabación y les pongo la musiquita. Bueno, vamos a continuar. Y entonces, no sé si alguno tiene alguna duda antes de que empecemos ya a hablar específicamente de la relación de México con Estados Unidos. Solo las dejé ahí como muy, porque ya no nos da el tiempo. Tengo, desde que empezó la pandemia, de no poder dar todas mis teorías de la migración. Entonces, pero ya el próximo año sí poder hablar. Son muy, muy interesantes. Bien, entonces voy a hablar un poquito de esta relación que existe entre México y Estados Unidos, ¿no? La relación de México con Estados Unidos es histórica, ¿no? Y la política migratoria con respecto a México, pues ha evolucionado durante muchos años, ¿no? Hubo una gran represión en los años 30, luego hubo un proceso de adaptación, otro proceso más ordenado de los braceros, una aceptación tácita de la migración indocumentada. Luego tenemos una legalización masiva con el IRCA. Y bueno, ellos escribiendo en el 2009 hablan de una represión, exclusión y persecución sistemática de los migrantes. Y eso que después vino las grandes deportaciones de la administración de Obama, ¿no? Y luego vinieron las políticas antimigratorias de Trump. Y bueno, el señor Biden no se ha quedado atrás, ¿no? Si leen las noticias. Aunque pues esto afecta no solamente a los mexicanos, sino también a otras nacionalidades. Bien. La primera fase que ellos consideran, ¿no?, en su estudio empieza con la era del enganche. A principios del siglo XX, por ahí de 1900, principio del siglo XX, imagínense, así como cuando les dije así, estas sociólogas de la Escuela de Chicago estudiando a sus migrantes en la costa este, todo esto, el ferrocarril que aparecía, ¿no? Estas grandes obras que se hicieron, el ferrocarril, por ejemplo, necesitaban trabajadores, ¿no? Entonces, había también demanda para la agricultura, la minería y los ferrocarriles, sobre todo del lado suroeste de Estados Unidos. Entonces, habían zonas en México como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, llegaron allí unos señores reclutadores, ¿no? Y entonces establecieron este elemento del enganche, ¿no? Yo no sé, pero en mi país, cuando alguien te engaña, decimos, te engancharon. ¿Ustedes no dicen así aquí? ¿No? Creo que sí, depende con el tipo de estafa. Así, gran enganchada, decimos nosotros. Me dieron una gran enganchada, es que, o sea, te vieron la cara, ¿no? Y creo que proviene un poco de esto, ¿no? Porque el enganche era que se le daba un adelanto en efectivo al trabajador, ¿no? Entonces llegaban los reclutadores y le decían, bueno, mira, aquí tenga su dinero, ¿no? Entonces esto hacía que los trabajadores tuvieran una deuda, ¿no? Y a partir de eso, además, bueno, los llevaban a los lugares, ¿no? Y les daban pasaje, hospedaje, alimentación durante todo el tránsito y en el lugar de destino, ¿no? Y entonces, una vez que ya estaban enganchados, literalmente los trabajadores, tenían deudas con sus trabajadores y pues esto obviamente no les daba un buen poder de negociación y obviamente todas esas promesas de buenos salarios y condiciones laborales pues ya no existían, ¿no? Esto es algo que se sigue haciendo en mucha migración, ya no tanto en la de México, Estados Unidos, pero si ustedes ven los procesos de migración interoceánica en Sudamérica, la experiencia de los senegaleses, van a ver este mismo patrón. E incluso podemos ver este tipo de enganche en cosas que no son de migración internacional, ¿no? Quiero ver. Dice,
el enganche es el del banco. El banco sí engaña también, ¿no? Hay que dar un banco en el enganche. Luego hubo una guerra, ¿no? Las guerras mundiales, ¿qué va a pasar, no? En las guerras mundiales, buena parte de los trabajadores se tiene que utilizar en el ejército, ¿no? Y esto siempre genera una disminución de la población que está trabajando. Por eso las primeras inserciones laborales, digamos, a veces se dan en momentos de crisis o momentos de guerra, por ejemplo, de las mujeres y de otros grupos como los migrantes, ¿no? Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, pues se empieza a demandar aún más trabajadores porque, pues, se tiene la situación de la Primera Guerra Mundial, que además, pues, aminora la fuente de trabajo, ¿no? Digo, o sea, la oferta de trabajo. Y entonces, digamos, ya ahí, ¿no? El flujo migratorio que provenía de México pues tenía ya un lobby, ¿no? Todas estas empresas llenas de enganchadores, reclutadores, ¿no? Que ya habían visto que los mexicanos eran una buena solución para suplir esa escasez de la mano de obra y también la población afrodescendiente del sur, pues dijeron, vamos a mover acá, ¿no? Y entonces digamos que ahí entre la Primera Guerra y antes de la crisis de los 30, más o menos habían sido bienvenidos. Pero como va a pasar siempre en los lugares, los migrantes son bienvenidos cuando hay escasez de mano de obra, ¿no? Porque hay trabajo y tienen que trabajar y entonces generan las ganancias, ¿no? Los trabajadores. Pero cuando hay crisis, pues ya no son bienvenidos, ¿no? Entonces, cuando hay crisis, los trabajos se vuelven más escasos y entonces se busca proteger a la población nativa para esos trabajos, ¿no? Entonces, siempre el ciclo económico tiene que ver muchísimo con las políticas migratorias, ¿no? Entonces, a partir de los años 30, ¿no? Con la crisis del 29, ¿no? Pues se les dijo, oigan, señores mexicanos, se les invita a irse, ¿no? Entonces, aún así, imagínense esto, es tremendo, ¿no? Como la historia se repite, porque si tenemos todas las historias de los Dreamers y todo esto, pues en los años 30 se estaba dando igual, mexicanos que también eran ciudadanos americanos, les dijeron, igual ustedes se van, ¿no? Se van con sus papás, ¿no? Entonces la historia se repite de maneras terribles, ¿no? Y entonces vamos a tener que durante y ante... ¿Qué pasó en 1939, muchachos? Recuérdenme, a nivel mundial. Inicio de la Segunda Guerra, ¿no? Ajá, entonces, casualmente, las deportaciones masivas se detuvieron en 1939, ¿no? Obviamente, además, recuerden que con la Segunda Guerra Mundial, no solamente el papel de Estados Unidos fue un poco más activo que en la Primera Guerra Mundial, pero también hizo que como los otros países sí estaban muy metidos en la guerra, hizo que Estados Unidos también tuviera una producción más amplia y entonces, pues que vuelve, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y entonces vuelve a existir escasez de trabajadores, esto por una nueva posición de Estados Unidos que empieza a posicionarse como el gran productor, ¿no? Y además a tener el control financiero, ¿no? Los que llevaron conmigo esta economía contemporánea se pueden acordar. Entonces, ahí ya existía, digamos, este programa, este proceso, ¿no? Donde ya se buscaba a un tipo de migrante específico que era masculino, de origen rural y que iba a trabajar a la agricultura. Entonces, ahí digamos que ante la escasez dijeron, bueno, hoy sí vamos a hacer un programa ordenado, ¿no? Y esto es el programa Bracero, ¿no? El programa Bracero, digamos que institucionalizó toda esta migración que ya se venía haciendo de los trabajadores mexicanos hacia la agricultura, ¿no? Entonces, por ahí de 1942 empezó este programa con 4.200 braceros, ¿no? O sea, porque eran los brazos, ¿no? O sea, literalmente, hasta el nombre es un poco fuerte, me parece a mí, y muy, como muy claro de para qué se estaban llevando a las personas, ¿no?
no estaban llevando personas, estaban llevando brazos, ¿no? Entonces, digamos que después del fin de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, bueno, ese fue como el pico, y luego pausó un ratito, volvió en los años 50, también en el apogeo de Estados Unidos, y fue declinando después poco a poco hasta ahí de los años 60, ¿no? Entonces, por los años 60, ¿no? México, ¿se acuerdan? Los años, esta cosa de los años 60 también afectó mucho a los migrantes cubanos, porque empezó a haber cuotas de migración, ¿no? Entonces, digamos que como antes, no piensen que las fronteras eran tan cuidadas y tan específicas, ¿no? Las fronteras eran bastante porosas antes en los países, ¿no? Entonces, la migración ilegal existía, o sea, digamos, se podía ingresar legalmente, entonces no existían migrantes indocumentados, pero como pues no existía este control en las fronteras como hoy lo conocemos, cuando ya se cierra esto, entonces en los años 60 empieza lo que ellos llaman la era de los indocumentados, ¿no? Porque digamos, antes, o sea, íbamos, veníamos, estaba el programa Bracero, y bueno, la gente venía y regresaba, ¿no? Entonces, en 1965, ¿no? Con la Immigration and National Act, ¿no? Empezaron a hacer estas limitaciones numéricas. Mire, usted va a traer, de México pueden entrar cierta cantidad, y aquí otra cantidad. Pero, entonces, a pesar de esto, pues Estados Unidos seguía teniendo demanda de trabajadores, ¿no? Y entonces, lo que empezaron a hacer es que, digamos, ellos dicen, los que escribieron este artículo, que empieza un programa bracero de facto, pero hoy patrocinado con trabajadores irregulares, ¿no? Entonces es como, bueno, o sea, yo sigo reclutando, ¿no? No tienen papeles, pero siguen trabajando para mí, ¿no? Entonces, este programa hizo que no hubiera esta escasez de mano de obra para la agricultura norteamericana, ¿no? Como dicen, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de... Un poco como el outsourcing de ahora, sí. Muchas de estas dinámicas del programa Bracero y los reclutadores, pues la podemos seguir viendo en la actualidad, y es muy triste, ¿no? Sí siguen existiendo. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, eso es, ¿no? Entonces, digamos que había un flujo de migrantes indocumentados, empezó a haber un esfuerzo de la patrulla fronteriza, pero ustedes hagan las cuentas, ¿no? A 1 de cada 3 los agarraron, ¿no? Entonces la gente decía, pues quién quita, ¿no? Entonces, y si lo intentaban 3 veces y además contrataban un coyote, tenían 80% chances de pasar, ¿no? Entonces, se da esta era de los indocumentados, pero digamos, con una frontera mucho más porosa de lo que tenemos, entonces iban y venían, ¿no? O sea, la gente iba, trabajaba, ¿no? Y se regresaba, ¿no? Entonces, entre los años 70, 60 y 80, los migrantes iban y venían, ¿no? Entonces, esto tiene una dinámica completamente diferente, ¿no? A lo que vemos ahora, porque hoy con las fronteras cerradas, pues, no pueden regresar. Entonces, digamos que había mexicanos que respondían a una demanda estacional, porque la agricultura tiene su demanda estacional, ¿no? No es todo el año, ¿no? Entonces, y regresaban, ¿no? Entonces, venían y regresaban. Y por eso es que, digamos, residiendo habitualmente en Estados Unidos no habían tantos. Entonces no vamos a ver volúmenes tan amplios para esa fecha. Aún así, aunque los flujos fueran bastante grandes, ¿no? Entraban, venían, ¿no? Pero no se quedaban ahí. Entonces retornaban, ¿no? Luego, entonces, lo que vamos a tener es que a partir de los 80s, ¿no? Lo que
va a empezar a aumentar la migración indocumentada, ¿no? Y esto va a venir de la mano también con la restricción de la migración legal, porque empiezan a aumentar el número de indocumentados. Y entonces, después de la amnistía que se dio en el 86 y algunos procesos de reunificación familiar, dijeron que podían, algunos mexicanos empezaron a hacer más conexiones, empezaron a traer a sus hijos, esposas, parientes lejanos, ¿no? La Immigration Reform and Control Act, ¿no? Es la era que ellos llaman de la contradicción, ¿no? Porque, digamos, se propuso integrar a los Estados, digamos, Estados Unidos dijo, queremos integrar los mercados de Norteamérica, Canadá, México, o sea, que venga los procesos de inversión extranjera, de comercio. Y ya saben, ¿no? Los capitales se pueden mover, pero la gente no, ¿no? Entonces, integremos todo, pero la gente no se puede mover, ¿no? Entonces, esa es la era de la contradicción. Y entonces empieza a aumentar este proceso de personas indocumentadas, ¿no? Luego, digamos, pero existía todavía alguna porosidad. Pero a partir del 11 de septiembre del 2001, que se dan los ataques a las Torres Gemelas, y esto empezó con una militarización muy profunda de las fronteras, con una persecución y con muchos controles, ¿no? Es lo que ellos denominan la era de la marginalización, ¿no? Y sobre todo, ustedes, no sé si se acuerdan, ¿no? No, ustedes no se van a acordar si no estaban vivos en 1994. Pero yo me acuerdo que en la tele, así tipo cuando uno veía los canales de Univisión, que nosotros agarrábamos así de moviéndole a las antenas, a veces agarrábamos unos anuncios de la proposición 187 en California. Voy a ver si todavía los consigo en YouTube, que básicamente era así como, salían con un insecticida, ¿no? En California para quitarse a los mexicanos. O sea, una cosa así horrible, ¿no? Entonces, todos esos procesos ya empiezan a irse en contra de los indocumentados y de la población mexicana en Estados Unidos. Y bueno, no solo a la mexicana, sino que en general a todas, ¿no? Porque acuérdense que después del 2011 también no solo se persigue a los latinos, sino también a los de otros orígenes, ¿no? Y esto, digamos que a pesar de que surge muchísimo a partir de los atentados, ¿no? Ya existían estos precedentes como la Proposición 187 y la reforma que hacía que no pudieran tener accesos a educación, salud y otra serie de servicios. Entonces empiezan a cortar como los procesos de ciudadanía de los migrantes, ¿no? Y bueno, ¿no? A partir del 11 de septiembre, ¿no? La guerra antiterrorista, ¿no? Digamos, la sociedad norteamericana, nos dicen ellos, necesitaba símbolos concretos para proyectar su miedo e inseguridad, ¿no? Y entonces los migrantes mexicanos fueron parte del chivo expiatorio, ¿no? Entonces, rápidamente esta guerra antiterrorista se convirtió en una guerra antiinmigrante, ¿no? Porque en realidad era un proceso de otredad, ¿no? Siempre el otro, ¿no? Puedo cargarle mis problemas al otro, ¿no? Y entonces, a pesar de que ninguno de los terroristas era mexicano, ¿no? Y que además, pues básicamente la población musulmana en México es muy poca, ¿no? Y además que la migración indocumentada había empezado a declinar por esas fechas, justamente por los procesos de recesión de Estados Unidos. Si ustedes se acuerdan, ese fue el momento en que empezó a caer la burbuja del internet y todo esto. Aún así, dijeron, no, pues vamos contra los mexicanos, ¿no? La ley patriota, ¿no? Es una de las leyes que ha sido como de control fronterizo y redadas bastante importante, ¿no? Luego,
lo que vamos a tener es que empieza a bajar muchísimo el flujo migratorio, ¿no? A partir del 2007, un poquitito antes que llegara el premio Nobel de la Paz, Obama, que también es al que le debemos uno de los aumentos más grandes en las deportaciones, por cierto, se dio una política migratoria de corte disuasivo, ¿no? Había crisis económicas en Estados Unidos y había oportunidades de migración legal para trabajadores temporales, y entonces empieza a bajar mucho el flujo migratorio indocumentado. Entonces, durante esta época, e incluso llegamos a tener, creo que a partir del censo del 2000, creo que esto lo tengo más adelante, ya le quiero ver, espérenme, quiero ver. Vean ustedes, los migrantes de retorno que se dieron en el periodo 2005-2010, ¿no? O sea, ahí la gente retornó, dijo, pues, ¿qué hacemos en Estados Unidos? Yo me vengo para acá, ¿no? Entonces sí realmente estaban retornando muchísimo los mexicanos. Entonces, a pesar de eso, las leyes seguían bastante extremas con la migración, ¿no? Y buena parte también de esta baja de la migración se debe al proceso de militarización de la frontera y esta política disuasiva de la migración que hacía incrementar los costos y los riesgos de la migración, ¿no? Entonces, el asunto era que antes la gente venía y regresaba, ¿no? Entonces yo iba a trabajar y regresaba con mi familia. Luego migrar se hacía una decisión de vida, porque con ese control de la frontera no había quien pudiera regresar, ¿no? Entonces, digamos, realmente sí era muy diferente migrar antes, ibas a trabajar una jornada, un espacio y regresabas a tu país de origen. Y no tenías problemas de decidir dejar a tu familia, de todas estas disrupciones que puede hacer una migración completamente permanente, porque muchas veces si logran cruzar, es bien difícil que puedan regresar, ¿no? Y que puedan estar yendo y viniendo, ¿no? Hay una cantidad de estudios acerca de cómo se están haciendo estas dinámicas entre las familias que tienen esta transnacionalidad, ¿no? Entonces, eso es como lo que nos cuentan ellos se quedan acá, pero lo más importante va a ser pensar hacia dónde vamos ahorita con la migración. Por ahí les pongo les voy a dejar igual un par de preguntitas sobre migración la otra semana, así como hice para esta parte nomás para reafirmar algunos conceptos y ver si no los aburrí yo o hablé demasiado rápido de estos temas que me gustan, no sé si se dieron cuenta. Entonces, para ver ustedes qué pensarían con Trump, con Biden, si ustedes fueran coautores de Douglas Massey, Karen Pren, ¿cómo le pondrían a esta era, ¿no? A esta era de Trump, ¿no? Y su relación México-Estados Unidos en temas migratorios. Entonces, por ahí. ¿Sí, Daniel? No, perdón, es que llegó alguien y saludé. Perdón. Bien. Entonces, bueno, yo aquí me voy a quedar, perdón por terminar hoy un poquito más tarde de lo normal, pero empezamos también un poquito más tarde de lo normal esperándolos. No sé si alguno tiene alguna duda, pero no haberlos aburrido, ¿no? Listo, entonces anótense para la sesión presencial del martes. El martes vamos a revisar los datos, vamos a hablar un poco de la migración de retorno y otros procesos que se van a ir incorporando a la migración, como el asilo, como la migración por la migración por cambio climático, todos los desplazados. Ahorita estas teorías que yo les comenté partían del hecho que la familia decidía, que los seres son racionales y pueden tomar decisiones, pero hoy tenemos un tipo de migración donde la decisión es nada, ¿no? Que la gente se ve desplazada, ¿no? Entonces vamos a hablar también de estas nuevas categorías en la próxima sesión. Carla nos pregunta si habrá censo sobre la situación de desaparecidos que migran. Es muy difícil, ¿no? Es uno de los grandes temas, ¿no?
Incluso a veces se puede contabilizar un poco a los desaparecidos, por ejemplo, de aquí en México, pero es muy difícil saber cuántos migrantes desaparecidos existen a lo largo de México, por ejemplo, ¿no? O en las fronteras o en el río. Es muy difícil, ¿no? Es un tema que se está estudiando muchísimo porque no es tan fácil de contabilizar, ¿no? Entonces, hay algunos esfuerzos de la sociedad civil de llevar, pero pues no existe, pues digamos, un banco, ¿no? De todas estas personas. A veces hay personas que no se sabe si realmente llegaron, que están allá y de repente dejan de comunicarse. Entonces hay un montón de situaciones que no podemos saber, Carla. Tristemente no las sabemos. Bien. Vamos entonces a vernos la siguiente semana y empezamos nuestros últimos 15 días de clases, muchachos. Échenle ganas, ya casi terminamos. Bye. Gracias. Nos vemos, gracias. Gracias.